Un saludo jóvenes. El día de hoy entraremos a un nuevo tema relacionado siempre con los átomos, pero ahora tratando de unirlos. Y a manera de introducción vamos a ver qué nos plantea el texto. Pues en el bloque anterior comentábamos que existían 89 elementos en la naturaleza y el resto han sido creados artificialmente por el hombre y hemos visto que esos elementos están clasificados en lo que nosotros ahora conocemos como la tabla periódica de los elementos. Todos esos elementos son los que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana, día a día. No están solos, los podemos encontrar combinados. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, la sal común, el agua, el jabón, los refrescos, la gasolina, las ceras, los perfumes, aceites, pinturas, bicarbonato de sodio, etcétera. Todas estas cosas que se nos han mencionado, estos ejemplos, son elementos que nosotros estamos utilizando a diario en nuestra cocina, en nuestros baños, en nuestras casas en general. Pero aquí la pregunta, como plantea el libro, es ¿cómo es posible mantener unidos los átomos unos con otros? La respuesta es porque existen enlaces, es decir, esas uniones que permiten que los átomos se puedan unir entre sí, de ahora en adelante las vamos a llamar enlaces, que se dan por la atracción de los átomos cuando estos se acercan lo suficiente para mantenerse unidos y formar compuestos. Este bloque trata acerca de cómo se forman los compuestos a partir de enlaces iónicos y covalentes. Estos serán los dos tipos de enlaces que vamos a ver y las propiedades de los metales a partir de las teorías del enlace metálico, así como la importancia del puente de hidrógeno en la estructura de biomoléculas. Pues vamos a profundizar un poco sobre todo este importante tema de la unión de los átomos. Pues bien, aquí tenemos un esquema en el que se resume todo el contenido que vamos a desarrollar. Como podemos observar, aquí nosotros tenemos el tema origen, que son los enlaces químicos. ¿Qué relacionan esos enlaces químicos? Relacionan átomos. Que esos átomos, al unirse con otros átomos, forman moléculas. Ahora bien, esos átomos pueden formar enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. Pero ¿qué pasa con las moléculas? Las moléculas tienen fuerzas intermoleculares, es decir, la unión de varias moléculas producen estas fuerzas intermoleculares. Y aquí están las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Eso lo vamos a ver también así a grandes rasgos. Pero por el momento nos concentraremos en esta primera parte hablando de los primeros enlaces con los átomos. Bien, para iniciar, para preparar o cocinar los alimentos empleamos la sal de mesa. ¿Cuál es el nombre químico de la sal de mesa? Aquí lo tenemos dentro del paréntesis, cloruro de sodio. La azúcar es la sacarosa. Para endulzar tu café, té, atol, bebes agua, que es H2O. Para hidratarte cada vez que respiras, entra oxígeno a tu cuerpo. Bueno, el libro pone varios ejemplos. Ahí los pueden leer ustedes. Ahora bien, ¿qué es en sí entonces de lo que estamos hablando? Pues vamos a entrar con una primera definición. Casi todo lo que nos rodea, tanto lo natural como lo desarrollado por el hombre, son producto de una unión química. Entonces, hablamos de algo importante. Dentro del recuadro naranja, nosotros tenemos qué es un agregado atómico. Y es una estructura química de una sustancia química que aporta información sobre el modo en que se enlazan los diferentes átomos o iones que forman una molécula o agregado atómico. Pues bien, los enlaces químicos se forman mediante interacciones entre los electrones de valencia de los átomos que participan y dependiendo del tipo de enlace químico que los unen serán las propiedades que los forman. Es decir, esos electrones, veamos si me permite dibujar la pizarra, nosotros digamos que tenemos un átomo y aquí nosotros tenemos el núcleo atómico.
Y sabemos que alrededor de los átomos existen electrones que están rotando. Esos electrones están rotando alrededor de ese núcleo. Pues en la última órbita, ya hemos visto la estructura de electrones de un átomo, pues en la última órbita se encuentran electrones. Ustedes saben que hay diferentes órbitas, ¿no? Entonces, en la última órbita se encuentran electrones que son los que sirven que se unan, o son los que permiten, mejor dicho, que se unan esos elementos. Lastimosamente la pizarra no me permite hacer bien un dibujo, pero sucede algo parecido a esto. Aquí nosotros tenemos una órbita y aquí existe otra órbita. Entonces, si un electrón que está en esta última órbita y aquí hay otro elemento, entonces que igual ese elemento puede tener sus orbitales, esos orbitales son los que se unen, algo así. Entonces, en esos orbitales, los electrones que estaban presentes son los que se unen en ambos para formar enlaces dobles, enlaces triples, que ya lo vamos a ver adelante. Bueno, es algo así. A través de esos orbitales, que son los electrones más externos del átomo, son los que se unen para unirse. Así a grandes rasgos para que lo puedan ver. Ya trataré de explicárselos mejor más adelante. Pues bien, en este bloque aprenderemos cómo la unión entre átomos y moléculas determina algunas de las propiedades físicas y químicas de los materiales y cómo se llevan a cabo estas uniones. Empezaremos primero por ver qué es en sí el enlace químico. Pues bien, aquí nos propone un ejemplo que es el tema del imán. Si nosotros hemos jugado con imanes, vamos a ver que si nosotros acercamos un imán a una parte metálica, a un elemento metálico o un objeto metálico, el imán, cuando se va acercando demasiado, se atrae con este objeto y se pega. Ahora bien, si este elemento es de hierro, como dice el texto, pero si nosotros lo acercamos a un objeto que está fabricado en aluminio, el imán se cae. Esto se debe a las fuerzas de atracción y de repulsión. Lo mismo sucede con las sustancias. Ustedes han escuchado la misma frase relacionada a los imanes que dice que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Pues a esto se refiere también la parte de los enlaces químicos, porque existe una cierta atracción entre elementos. Pues bien, algunas tienden a juntarse y otras se separan de acuerdo a las atracciones eléctricas. Los elementos químicos se combinan de diversas maneras para constituir un gran número de compuestos inorgánicos y orgánicos. Las propiedades de cada compuesto dependerán del tipo de elemento químico que lo forman, el modo como se enlazan, la forma geométrica de los agregados atómicos. Entonces, ¿qué es en sí el enlace químico? Pues lo tenemos en este recuadro. Es el proceso mediante el cual se unen dos o más átomos para dar lugar al compuesto. Este concepto es importante que lo copien en su cuaderno, o sea, no es necesario que copien todo el contenido que está representado en la pizarra electrónica, pero sí los contenidos que están remarcados dentro de los recuadros encierran toda la parte importante de la temática que estamos tratando. Los enlaces químicos se forman mediante interacciones entre los electrones de valencia. Dependiendo del tipo del enlace químico que los une, serán las propiedades que los formen. Por ejemplo, si el enlace es fuerte, el punto de fusión de la sustancia será elevado. Lo contrario pasaría con una sustancia que entre sus átomos exista un enlace débil. El punto de fusión sería bajo. ¿Qué quiere decir esto? Ese punto de fusión es la temperatura a la cual el elemento cambia de la fase sólida a la líquida.
Entonces, aquí hablamos de dos tipos de enlaces o cómo se caracterizan esos enlaces. Por ejemplo, si el enlace es fuerte, su punto de fusión será elevado. Pero si el enlace es débil, entonces su punto de fusión será bajo. Quiere decir que es la temperatura que requerirá ese elemento para cambiar de fase. Si es suave, si es baja la temperatura, pues su enlace será débil. Y si es alta la temperatura, pues el enlace será fuerte. Estos cambios electrónicos que producen las uniones entre átomos y moléculas son de diferentes clases y dan lugar a la formación de distintas interacciones como las interatómicas e intermoleculares. Por ejemplo, aquí dice que tenemos varias interacciones. Ahí. ¿Cuáles son esas interacciones? Pues tenemos interacciones interatómicas y intermoleculares. Ustedes saben que estamos hablando de átomos y moléculas al mismo tiempo. Pues bien, las interatómicas se forman en los enlaces químicos como el iónico, el covalente y el metálico. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las interacciones interatómicas? Pues son las que forman los enlaces químicos, iónicos, covalentes y el metálico. ¿Cuál es el enlace iónico? Esto también es importante, bueno, todo lo de esta diapositiva es importante. Resulta de las interacciones electroestáticas entre iones de cargas opuestas. Miren aquí, estamos hablando de ese aspecto que les comentaba anteriormente, que las cargas electroestáticas entre iones deben ser opuestas para que puedan realizar esa unión. El enlace covalente es el resultado de compartir electrones entre dos átomos. El enlace covalente comparte electrones entre dos átomos, es decir, los comparten. El enlace metálico, cada átomo está unido a varios átomos vecinos por electrones que son relativamente libres de moverse a través de la estructura tridimensional. Esa es la diferencia del enlace metálico. Aquí el electrón se mueve libremente en toda la estructura tridimensional del átomo. Y los intermoleculares son atracciones a través de fuerzas llamadas fuerzas de Van der Waals y los llamados puentes de hidrógeno que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, para comenzar con la parte práctica de todo este tema y poniéndolo ya en el cuaderno en acción, vamos a hablar de la regla del octeto. Pues bien, para eso vamos a explicar un poco qué es ese enlace que habla de Lewis. Bien, pues aquí tenemos la formación de enlaces químicos que explicaron dos químicos propiamente, Walter Cosell y Hilbert Lewis. Enunciaron la regla del octeto o de los 8. Octeto quiere decir 8, la cual dice que la tendencia de los átomos de los elementos es completar su último nivel de energía con una cantidad de electrones, tal que adquiera una configuración semejante a la de un gas noble, es decir, de 8 electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que estos científicos, estos químicos, han dicho que los átomos tienen una peculiaridad. Por ejemplo, si el átomo en su último orbital, veamos, si el átomo en su último orbital, digamos que esto es un orbital, y en este último orbital tiene un electrón, entonces ese átomo va a buscar unirse a otro átomo, ya sea de otro elemento o del mismo elemento, que tenga 7 elementos normalmente, para que complementen en el último orbital 8 átomos, 8 electrones. Bien, consideremos qué más dice la teoría. El modelo de Lewis consiste en escribir el símbolo del elemento y alrededor de este un número de puntos igual que el número de electrones que se encuentran en el último nivel de energía o electrones de valencia. Bien, si nosotros
consideramos, por ejemplo, este último aspecto, se nos dice a nosotros que el modelo de Lewis se propone colocar el símbolo del elemento. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos sodio y el sodio tiene un punto. Quiere decir que en su último orbital, en el último nivel de energía, él solamente tiene un electrón. Entonces, ese electrón es el que se representa a través de este dibujo. Solamente aparece un punto, solamente tiene un electrón. Por ejemplo, el sodio, que solo tiene un electrón en su último nivel de energía, por lo que se representa de la siguiente manera. En la siguiente tabla vamos a ver cómo representa Lewis algunos elementos de las familias representativas y te puedes dar cuenta de que los átomos de la misma columna tienen la misma representación. Pues vamos a verlo. Miremos aquí. Este es la primera columna, la 1A. Ya hemos visto anteriormente por qué fueron llamadas así. Pues bien, esta columna tiene una peculiaridad. Si se fijan, aquí nosotros tenemos al hidrógeno y el hidrógeno solamente tiene un punto. Quiere decir que solamente tiene un electrón de valencia, es decir, un electrón que tienen en su último orbital. A eso le llamamos un electrón de valencia. Quiere decir más o menos, veamos, a ver, si este es el núcleo atómico, algo así, esto es el núcleo atómico, entonces nosotros sabemos que este es el hidrógeno y el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia y esta es más o menos su órbita. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que en esa órbita solamente va a existir un electrón. Vamos a dibujar con este. Un electrón. Y ese electrón es el que está en su último nivel orbital de energía. Y lo mismo va a pasar con el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y con el francio. No quiere decir que solamente tenga un electrón. En el caso del hidrógeno, pues sí, solamente tiene uno, pero en el caso del litio va a tener otro número. Pues bien, pero ¿qué quiere decir eso? Que en el último orbital solamente tienen un electrón de valencia. Ahora bien, miremos el berilio tiene dos, y miremos el helio tiene dos. Y aquí tenemos en la familia del 3, el grupo 3A. Entonces aquí tenemos 3. En la del 4A tiene 4 electrones de valencia, en la del 5A tiene 5 electrones de valencia, en la del 6A tiene 7 electrones de valencia y en la del 7A, perdón, tiene 7 electrones. Miremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los puntos representados. Y en la del 8A, que son los gases nobles, aquí tenemos que tienen 8 electrones de valencia, excepto el helio, que el helio solamente tiene 2. Ya vamos a ver cómo se comporta esto y para qué sirve. Según la regla del octeto, cuando se forma una unión química, los átomos pierden o ganan o comparten electrones, de tal manera que la última capa o la capa de valencia de cada átomo completa 8 electrones. Miremos aquí. Tenemos el ejemplo del fósforo. El fósforo tiene, veamos en la tabla, el fósforo en su último orbital tiene 1, 2, 3, 4 y 5 electrones de valencia. Aquí nosotros al fósforo lo hemos unido. Miren que el fósforo tenía 5 electrones de valencia. Ahora, el flúor
Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones de valencia. Este tenía 7 electrones de valencia. Entonces, miremos aquí la unión que existe entre ellos. Pues bien, en general los átomos que tienen 1, 2 o 3 electrones de valencia tienden a perderlos para convertirse en iones de carga positiva, como es el caso de los metales. Por otro lado, los átomos que tienen 5, 6 y 7 electrones de valencia tienden a ganar electrones y convertirse en iones con carga negativa, pero algunos átomos con 4 electrones de valencia son más aptos a compartir. Entonces dice que si el elemento que tiene, por ejemplo, hasta 3 electrones de valencia, esos pequeños que tienen muy pocos electrones de valencia, los pierden para convertirse en iones de carga positiva. Entonces, cuando un átomo pierde electrones, recuerden que los electrones tienen carga negativa, entonces si lo pierden, entonces quedan con carga positiva. Pero si al contrario el elemento tiene 5, 6 y 7 electrones, es decir, con más carga negativa, entonces tienden a ganar electrones, es decir, atraen más electrones. Y como tienen más carga de electrones, que cada electrón tiene carga negativa, pues toda la carga general se vuelve negativa, entonces se vuelven iones con cargas negativas. Pero algunos átomos con 4 electrones de valencia son más aptos para compartirlos, es decir, no los pierden, sino que están compartiéndolos. Algunos átomos no siguen la regla del octeto, debido a que contienen 10, 12 y hasta 14 electrones en la capa de unión. Cuando el átomo contiene más de 8 electrones, se dice que la capa de valencia está expandida. Por ejemplo, el pentafluoruro de fósforo y el hexafluoruro de azufre. Entonces aquí nosotros tenemos el fósforo y el flúor, el pentafluoruro de fósforo. Por eso les comentaba, miren aquí, el fósforo tiene 5 electrones de valencia y el flúor tiene 7 electrones de valencia. Entonces aquí al final va a tener más de 8 electrones de valencia. Esto es un caso de los que dice o menciona el texto, que son los casos excepcionales, o sea, es decir, una excepción a la regla. No todas van a tener solamente 8. Eso se le llama a una expansión. Para determinar si el enlace entre dos átomos es iónico o covalente, se utiliza la propiedad de electronegatividad que se vio en un bloque anterior, y es la medida de la capacidad que tiene un átomo para atraer entre sí a los electrones. En general, los valores diferentes de electronegatividad de los átomos determinan el tipo de enlace que pueden formar las moléculas que los combinan. La electronegatividad se ha establecido en escala de 0 a 4. Louis Pauling asignó de manera arbitraria un valor 4 al flúor, que es el elemento con más capacidad de atraer electrones, y un mínimo de 0.7 para el francio. En química, los valores de electronegatividad de los elementos se determinan midiendo la polaridad de los enlaces entre diversos átomos. La polaridad del enlace depende de la diferencia entre los valores de electronegatividad de los átomos que lo forman. Bien, entonces, si aumenta la diferencia de la electronegatividad, aumenta el carácter iónico. Y si disminuye la diferencia de la electronegatividad, aumenta el carácter covalente. Miremoslo en la tabla. Electronegatividad. Diferencias entre electronegatividades. Si tiene 0 es covalente, si es intermedia es covalente polar y si es grande es un covalente iónico. ¿A qué se refiere cuando hablamos del carácter iónico o carácter covalente? Pues vamos a ver algunas propiedades que permitirán aplicar estos conceptos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el enlace iónico y tenemos el potasio. El potasio, que tiene un electrón en su último orbital, pérdida o aceptación de electrones. Hablamos de que si solamente tenían desde 1 hasta 3, ellos perdían. Entonces, la pérdida o aceptación de electrones, él va a perder un electrón. La valencia en el número de oxidación es más 1. Entonces, dice más 1. Luego tenemos este otro elemento, tenía 2. Pierde 2 electrones. Se vuelve positivo, es un ion positivo que pierde 2 electrones.
el signo positivo. Luego tiene 3 electrones en su último orbital, pierde esos 3 y tenemos un ion positivo. Ahora miremos este ejemplo del fósforo. 1, 2, 3, 4 y 5 tiene más de 3, tiene más tendencia a atraer electrones, a robar electrones. Entonces él acepta 3 electrones. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve con carga negativa, por eso queda en menos 3. Luego tenemos el azufre. Acepta 2 electrones. ¿Por qué acepta 2 electrones? Miremos aquí el caso del fósforo. El fósforo tenía 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos deben haber en el último orbital para que se complete toda la órbita? Pues 8. Por eso aquí nosotros tenemos 3. Ahora, él tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos le faltan para 8? Le faltan 2. Entonces, miremos aquí, él acepta 2 y se va a convertir en un negativo porque ya tiene más carga de electrones negativos. Su valencia o número de oxidación. Ese es el número de oxidación. Ahora, tenemos el cloro. El cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Solamente le falta un electrón para completar su orbital de 8 electrones. Entonces acepta un electrón más. Entonces su número de oxidación va a ser menos 1 porque solamente necesita un electrón más. El signo negativo para decir que va a aceptar un electrón y el signo positivo para decir que va a donar o va a perder un electrón. El enlace iónico se produce por la transferencia de electrones de entre un metal que es capaz de ceder electrones y de un no metal que es capaz de captarlos. Miren esta peculiaridad. Dice que es la transferencia de electrones en un metal. El metal es el que cede los electrones y el no metal que es el capaz de captar los electrones, con electronegatividades muy diferentes. El átomo que pierde electrones se transforma en un ion positivo, por eso quedaba con el signo positivo como en estos casos. Y el catión es el que acepta. Entonces, en ion negativo o anión. Cuando nosotros llamamos, entonces vamos a decir estos elementos ahora. El catión. El catión se va a convertir en un ion positivo. El catión es el ion positivo. Y el anión es el negativo, porque el anión es un ion negativo. Porque él acepta electrones. El catión pierde electrones, por eso se vuelve positivo. Y el anión acepta electrones, por eso se vuelve negativo. El número de electrones perdidos o ganados se le llama número de oxidación. Ya lo vimos en esta tabla. Estos iones forman enlaces debido a sus cargas, ya que sus partículas con cargas diferentes se atraen y con cargas iguales se repelen. Esta característica en los enlaces iónicos también se le llama electrovalentes. Miremos aquí este dibujo. Tenemos el sodio. El sodio más el cloro forma el cloruro de sodio, que es lo que nosotros llamamos la sal, cloruro de sodio. El sodio solamente tiene un electrón para donar, es este rojo que podemos observar aquí. Pero el cloro tiene 7 electrones en su último nivel de energía, solamente le hace falta uno. Entonces, al formarse, mire cómo se complementa. Quedan 2, 2, 2 y 2 en esta carga. El electrón que faltaba se lo compartió o lo cedió, mejor dicho, el sodio, porque el sodio solamente tenía un electrón. Entonces él perdió su electrón y se lo dio al cloro. Y se forma el cloruro de sodio. Y aquí tenemos la representación orbital también de cómo se forma este elemento, este compuesto. Entonces,
Formación y propiedades de los compuestos con enlaces iónicos. Los compuestos iónicos tienen como propiedad más representativa su capacidad para conducir la corriente eléctrica. Y aquí hablamos de una fuerza interiónica. Son las fuerzas en enlaces iónicos entre enlaces y cationes y aniones. Pues bien, esto lo vamos a tocar en el otro video.